como constructores o como contratistas o como mano de obra, y venimos utilizándolos desde hace bastante tiempo para el yeso. Y pensamos que nos van a funcionar de la misma manera en el fibrocemento. Resulta que no. Hay una gran diferencia entre ambos productos en sus casos. Entonces, esa es la primera recurrentes por los cuales nos llaman a solicitar asistencia técnica posterior cuando se eso en placas de fibrocemento. Llevar a cabo y resistencia a la humedad de instalación. Se utilizan estos productos acabados de cualquier tipo de aplicación o interiores, pintura. Entonces es allí donde nos vamos a estar mencionando vidrio. Entonces aquí campo quienes tienen experiencia en la instalación de estos sistemas, dos cintas mallas en fibra de vidrio, por lo cual estamos garantizando que si se hace en las juntas, que es una de las diferencias sustanciales para estos tratamientos, es una gran que la penetración en la junta es de rendimiento y son los dos primeros productos como un primer que es con la masilla Terboar para juntas de R510, ya lo veíamos, y en nuestra cinta malla junta garante debe haber una separación mínima con la cual voy a hacer el tratamiento de la junta, tenga una imagen mental de que se trata como una especie de cordón de soldadura. Lo que hará precisamente es unir las placas de fibrocemento que vienen en presentaciones de 1.22 por 2.44. Eso es elástica que se presenta en fisuras ante relleno de la junta. Entonces se aplica malla en fibra de vidrio de 10 centímetros de ancho, cuidando que quede bien centrada en la junta. Y finalmente repaso con la misma masilla sobre la junta, la de la cinta malla quede bajo digamos, bajo esa capa o pegada más bien adherida a la superficie de las placas con la masilla de nuestro sistema de tratamiento de juntas de fibra. Viene un segundo producto entonces, que es momento hasta las juntas, como a la superficie de las placas de fibrocemento. Para dar ese acabado, entonces presentamos nuestra segunda masilla, se llama Etherboard TR500 polvo. Su presentación a la masilla, si queda muy aguada o con mucha agua, va a disminuir. Entonces, mucho cuidado con el tema del agua, 9 litros de agua por bulto de 25 kilogramos de masilla. El rendimiento de esta masilla es de 35 metros cuadrados sobre la junta y también dar acabado en el resto de la superficie de manera indiscriminada. Quienes conocen el tema de los tratamientos de juntas en fibrocemento, saben que normalmente los fabricantes de masillas para fibrocemento, dos masillas, tienen 3 masillas, incluso hasta 4 imprimante, por alguna razón han podido absorber humedad y por ejemplo ha llovido mucho, tenemos tiempos de estos en los que hay mucho invierno, los tiempos de secado deben aumentar considerablemente. Normalmente en obras grandes o en superficies grandes, en un día se aplica una de las masillas y al otro día la siguiente masilla. Eso nos garantiza que haya un buen tiempo de secado entre una capa y la otra. Entonces, segundo paso, instalamos la superficie con nuestra masilla de R560 o masilla de acabado ya previamente mezclada. Tiempo de secado entre mano y mano de masilla, esta masilla ya va a ser la de acabado, o la de prepa, necesitar 2 manos, 3 manos, o depende del nivel de acabado que yo tenga. Ustedes saben que tenemos de 1 hasta 5 o 5, a veces 6 niveles de acabado en los sistemas livianos, dependiendo de la cantidad de capas necesarias. Tiempo de secado entre capa y capa 2 horas, mínimo también en condiciones normales de humedad. Se aplica igual que en la recomendación, si hay mucha lluvia, si las placas han tenido por alguna razón, han absorbido la humedad, debemos aumentar esos tiempos de secado entre capa y capa de cada una de las masillas. Las cintas mallas de refuerzo son cintas mallas esta vez de 15, la anterior es la única diferencia entre las dos, y pues digamos el momento en el que las instalo sobre la junta en placas de fibrocemento.
El resto de características son las mismas. Dirá por allí, yo instalo 2 cintas mallas en fibra de vidrio y voy a tener un abultamiento muy grande en la junta. Resulta que entre las 2 cintas mallas el abultamiento va a ser muy milímetros, 0.6 milímetros aproximadamente. El abultamiento sea mínimo. De hecho, eh, la mayoría de, yo diría que todas, salvo la nuestra, salvo nuestro sistema de masillas que hay en el medio, siempre un rebajado de bordes en las placas de fibrocemento previo a la aplicación de las masillas, precisamente para que no haya un abultamiento, sino generar una cuna en la cual yo pueda aplicar las masillas. Nosotros estamos diciendo no es necesario ese proceso de ninguna manera, porque, es decir, nos vamos a evitar esos costos, nos vamos a evitar esa mano de obra, todo lo que rebajados de bordes en obra, porque dado que el espesor de las masillas y la granulometría de nuestras masillas es muy pequeño, el consumo de masilla también va a disminuir. Además de eso, esta última masilla de R560 tiene una capacidad de llenado muy alta, podemos llenar con capas hasta de 2 centímetros. Las herramientas y accesorios necesarios para la aplicación de las masillas, pues no son nada tecnificar masilla en sistemas livianos. Entonces, digamos que no hay acá ningún tipo de herramienta adicional que vamos a requerir para aplicar pues, no sé, hacer todo nuestro tratamiento. Ambas masillas que se deben seguir al pie de la letra, puesto que en ocasiones la falla de fisuras en los sistemas livianos, cuando instalamos masilla, no. A veces se pueden presentar fisuras, pero no es que la masilla no funcione. Probablemente no en cuenta unas recomendaciones previas a la aplicación de masillas. Aquí vamos a mencionarlas. Y la recomendación más importante que mencionábamos al principio, que es contactar Es importantísimo, ya lo mencionábamos, esos 3 milímetros deben ser, digamos, llenos o rellenos con la masilla de R510 para un tratamiento de las juntas. Utilizar perfiles de 42 milímetros de aleta, esto es importantísimo, ¿no? A veces utilizamos el perfil normal para yeso en aplicaciones de fibrocemento y resulta que el ancho del perfil de yeso no es el adecuado. El ancho de los perfiles de yeso es normalmente 3.1, 3.2 centímetros. Para una placa de fibrocemento necesita 2 milímetros o 4.2 centímetros. O dicho de otra manera, algunos fabricantes de perfiles lo especifican de esa manera, unos 5 octavos de pulgada. Estabilizar las placas de la estructura por ahorrar costos y dejamos la placa en vacío. Cuando la placa está en vacío, los movimientos pues, naturales de la edificación, de una fachada, de un muro interior, se van a ver calcados allí. Ante un movimiento de estos que no asuma la estructura, sino que está en vacío la placa, algún borde de la placa, pues no va a haber un colchón, digamos, que disipe de manera efectiva ese movimiento y que lo traslade a la estructura y se va a trasladar directamente pues, al acabado o a la superficie. Eso nos va a generar probablemente una fisión con sellamientos flexibles. Ahí está un poco la dimensión de los perfiles. Siempre debemos tener en cualquier aplicación, entonces a la izquierda tenemos el perfil, el tradicional perfil paral, utilizado para muros, para fachadas, incluso para entrecubierta, con milímetros de espesor. En algunos casos los fabricantes, en casos de aplicaciones que tienen mayores exigencias estructurales como entre pisos y bajos, un cielo raso, entonces hagámoslo igualito a como hacemos el cielo raso en yeso, resulta que no, resulta que necesito por lo menos el perfil en donde se van a encontrar dos placas y en donde voy a generar mi junta de 3 milímetros de espesor, un perfil con las dimensiones mínimas que son 4.2 centímetros. Caso en la imagen de cualquier aplicación se debe aplicar la misma especificación. Las juntas de control entonces son juntas que se hacen con sellamientos flexibles cada 25 metros cuadrados de superficie
pero incluso en cualquier sistema constructivo, no solamente en los sistemas livianos, hay energías que convergen en toda la estructura, en los acabados, y que deben de una manera, por algún elemento constructivo. En el caso de los sistemas livianos, los llamamos juntas de control y el tratamiento se hace diferente al tratamiento con las masillas. Un tratamiento elástico o sello elástico debe ir desde el fondo de la placa y se va a ver en la fachada o se va a ver en el acabado. No lo puedo preverlas para que estéticamente no vaya a tener sorpresa. Recomendaciones con estas juntas de control, como lo mencionaba, entonces la ubicación. En cualquiera de nuestros proyectos debo prever que cada 25 metros cuadrados debo tener una junta que va a estar a la vista. Imágenes R510 y R560 con masillas de Eternit y aparecen unas juntas allí verticales u horizontales también, generando en algunos casos una cuadrícula, generando en otros casos diseño. Entonces debo preverlas. El diseñador arquitectónico debe tener en cuenta esta especificación porque va a estar a la vista, es decir, en mi fachada, ¿ves? Y debo preverlas. Entonces probablemente son 25 metros cuadrados. De pronto si por diseño el arquitecto diseñador entonces decidió que voy a hacer una cuadrícula en áreas de menos de 25 metros cuadrados, perfecto. O me dan unas áreas de un poco más de 25 metros cuadrados, pero nunca más allá de 30, perfecto, pero entonces deben ser diseñadas, puesto que es un elemento que forma parte del acabado, de la estética de la fachada. El tratamiento de estabilizado que mencionaba es de fibrocemento, tiene una porosidad, son resistentes a la intemperie, pero no son impermeables. Entonces, al yo aplicar un punto de juntas y un sello con masillas por una de las caras de la placa, voy a sellar esa cara. Entonces, debo hacer lo propio por la cara posterior de la placa, la cara que queda contra los perfiles, y repeler el agua que por, digamos, algún tipo de filtración o por condensación, porque hay diferencias de, digamos, de temperaturas bastante considerables y el interior de un recinto, esas diferencias de temperatura me pueden generar vapor de agua y que se va a condensar y generar pues gotas en la placa de fibrocemento, estos estabilizadores, y evitar, digamos, que pueda ocurrir un fenómeno de pandeo en la placa. Es la limpieza de la junta y de la superficie sobre la cual voy a aplicar mis masillas, ¿no? Entonces, una buena limpieza bien profunda en la junta para que podamos garantizar una buena adherencia de la masilla a las paredes de la placa. Y también verificar la planimetría de la aplicación, la planimetría entre la cabeza de los tornillos. Ustedes saben, los tornillos en las placas de fibrocemento tienen unas especificaciones puntuales de, digamos, un obstáculo a la hora de aplicar mis masillas. A la hora que lo genere, pues entonces empiezan a haber problemas, tengo que sacarlo e introducciones a tener en cuenta antes de aplicar todos nuestros sistemas de masillas. Aquí un breve recuento de cómo es la aplicación de las masillas, ¿no? Entonces, paso 1, la masilla de R510 viene lista para aplicar, se debe mezclar hasta que esté homogénea. Otra recomendación adicional, ahí van surgiendo las recomendaciones. Si yo destapo un cuñete, como sucede con cualquier otro producto, no está muy la garantía de Eternit. Si vemos que tiene un olor extraño, un olor fuerte, o vemos que la consistencia de la masilla no es la adecuada, no es buena, de coloración, si vemos manchas, algún tipo de hongo cuando abro el recipiente en el que viene la masilla, debo aplicarla, ¿no? Llamo al fabricante y hago el reclamo necesario y el cambio que se hará sin ningún problema. Entonces, ojo con esa recomendación. Sucede, se aplica la masilla. Ha sido otro de los elementos que hemos visto a través de la presentación,
pero recordamos siempre que las condiciones de aplicación, si masilla de R510, entonces aplico una primera mano muy delgada en la superficie con espátula y rellenando la junta, limpiando la junta para no generar abultamiento. Entonces ahí hay 10 centímetros de ancho y la corto a la medida requerida. Instalo la silla de R510, el ancho de la cinta, el ancho que tendrá mi aplicación de masilla de R510 será el mismo o un poco más, ¿no? Porque no lo dejo ras con la cinta malla, quemo entrando la masilla y en la imagen 5 ya vemos que está aplicada o hecho nuestro primer paso, que es la aplicación de masilla de R510, relleno de junta y ya en fibra de vidrio. Mucho si las placas estuvieron en contacto con la humedad durante el tiempo que estuvieron almacenadas, el tiempo de secado debe aumentar considerablemente. Y hasta ahí nuestro primer paso, ¿cierto? Entonces ahí queda nuestra masilla de en la junta. Entonces por eso el rendimiento se da en como metro o metro lineal, digamos. Pero a veces debo traducirlo a metros cuadrados. El rendimiento en metros cuadrados en paredes de una altura es aproximadamente de unos 92 metros cuadrados, para que lo tengan en cuenta a la hora de pronto presupuestar la silla de R500. Pasaron esas 2 horas, entonces procedo a aplicar mi segunda masilla, la de R560. Entonces el paso 1 es agregar el agua. Recuerden, 9 litros de agua por cada 25 kilos de masilla o por cada bulto. La presentación del bulto es 25 kilogramos. Y mezcle homogéneamente con la hélice, morteros de estos que vienen en polvo o solamente para agregar agua. Ideal con la hélice, entonces se le instala al taladro y a bajas revoluciones voy a mezclar el producto hasta que homogénea y consiste, haciendo una prueba que yo los invito a hacer cuando hayan adquirido el producto o que haremos directamente cuando nos soliciten una capacitación práctica. Una por escurrimiento considerable. Se debe mantener allí al menos unos 5 segundos o más, o 10 segundos, sin escurrir. Se va a empezar a escurrir, claro, pero no se va a caer totalmente de la espátula. Es una superficie absolutamente improbable que suceda yo aplicándola en una pared o en un cielo raso. Esa es una de las altas características de la masilla de R560. Fíjense también que la porción de masilla que tiene en la espátula el operario, esto es masilla y por gravedad debería caer muy rápidamente, antes de 5 segundos, que es lo que sucede con la mayoría de las masillas que se especifican en la construcción. Recibir para pegar nuestra cinta malla en fibra de vidrio, esta vez la de 15 centímetros de ancho. Ubique la cinta malla también, igual que cinta malla centrada. Entonces tendremos alrededor de 7.5 centímetros a un lado de la junta y otros 7.5 al otro lado. Una cinta que se cayó, se desprendió. Entonces es mejor medirla previamente y cortar la porción que necesito pegar allí en la parte que voy a tratar. Instalarla y con una segunda capa entonces la cubro la cinta malla en fibra de vidrio. Tengo dos opciones: dejar ese tratamiento de junta hasta allí y dejarlo secar mínimo y empezar a llenar mi superficie, o de manera simultánea, una vez con la misma capa que yo voy a tapar la cinta malla en fibra de vidrio, de una vez aplicar una primera superficie. Posteriormente, pues verificamos los niveles que no haya, ya mencionaba, depende del nivel de acabado que requiera, de la misma masilla Terboard de R560. Y listo. Aquí dejaríamos listo entonces nuestra superficie para proceder a un lijado. 60 es tan buena que incluso hay ocasiones en las que no es necesario el lijado, o es muy mínimo. Entonces digamos que también es un trabajo en la obra y pues nos vamos a quitar de encima un poco ese problema de los lijados, que es esa generación de polvo, eh, digamos, tan incómoda.
Finalmente, entonces vamos a obtener nuestra superficie lisa, ¿cierto? Totalmente, que tiene una buena área, a podérsela garantizar a su cliente, se la podemos garantizar a usted, siempre y cuando se hayan cumplido todos esos parámetros, ¿no? Esos previos, recuerden, separación entre placas, en todos los tiempos de secado, nuestro sistema de... Eh, quería enseñarles un poco ya finalizando nuestra presentación, patologías, digamos, propias derivadas de la incorrecta especificación de productos de tratamiento de juntas y superficies. Bajo llenado y cubrimiento, entonces la masilla, irregularidades de placas, últimas, se aplicó una masilla con baja capacidad de llenado. Entonces, ¿qué pasa? Que le apliqué 2, 3 capas, le apliqué 4 capas y 5 capas y aún puedo solucionar el problema de la luz rasante. La razón de esa patología definitivamente es que aplique una masilla que probablemente no tiene una muy buena capacidad de ir calcando las irregularidades de la superficie. Las placas de fibrocemento no tienen una superficie totalmente lisa, tienen unas irregularidades, pero una muy buena capacidad de llenado. Entonces, esta es una de las patologías que se derivan de esa especificación. El escurrimiento, las fisuras en las juntas, pues típico, y el desprendimiento de cintas y mallas de las juntas, ¿no? Eso también es bastante típico. Entonces, como juntas para fibrocemento. Error, cuidado. El procedimiento es el que acabamos de mencionar. No es otro. No es otro para que podamos garantizar que no andas en sus juntas de fibrocemento. Hay una masilla adicional, ya para terminar nuestra presentación. Digamos que me devuelvo acá, es que si es de fibrocemento, que me va a dar como resultado hasta este momento con estas 2 masillas y estas 2 cintas mallas en fibra de vidrio, una superficie de gas para yo aplicar una pintura y obtener pues ya mi acabado y terminar con el trabajo para esa aplicación, llámese muro o cielo raso. Tipo veneciano, que se aplica sobre ya mi superficie tratada y listo. Entonces, para eso también tenemos una tercera masilla que se las quiero presentar para finalizar nuestra presentación. Esta es una masilla, se llama masilla Terboard DR540, es una masilla impermeable, vienen presentaciones de que me da un acabado o como un estuco muy liso, o si yo la quemo, es decir, paso una llana metálica por superficie y la caliento, me va a generar una veta, muy agradable y voy a obtener un acabado tipo estuco veneciano, impermeable, que me va a generar un acabado estéticamente de muy altas prestaciones, tipo estuco veneciano. Es en color blanco, la quemo me va a dar un color grisáceo, muy claro. Sin embargo, tiene otra característica, es que yo le puedo mezclar los pigmentos necesarios para darle color y obtener estuco o una también en exterior. Como les decía, eres una pintura impermeable. De todas maneras, nuestro sistema de masillas que acabamos de ver antes de esta masilla eh, es un acabado, es un sustrato para el acabado, que en ese caso será la de 540. El proceso de aplicación pues muy sencillo, es agitar el contramasilla de R500 al aplicar el nivel de acabado, tiempo de secado, entonces también 2 horas entre capa y capa, sin fisuras. También, también garantizamos que no va a haber fisura en esta capa de masilla. Recuerden ustedes que en ocasiones la fisura no está en la primera masilla, en la masilla con la que rellené la junta, sino la fisura se está presentando de manera en digamos, en mis productos de acabado. Entonces, con esta también les podemos garantizar que no va a suceder con esta masilla. Que para el lijado sí es de un acabado con unas características mucho más altas, ¿no? De calidad. Finalmente, entonces, un cuadro de consumo de masillas para el tratamiento de juntas y acabados. Ahí está para la masilla, para las juntas de R510, entonces un rendimiento de 96 metros.
nuestra DR560 de 35 metros cuadrados, para nuestra DR540 130 metros cuadrados, 50 metros lineales. Entonces lo propio para esas, digamos, presentaciones. Recuerden ustedes que depende de mi altura, de si tengo una, dos o tres o más de dos alturas, los productos para el tratamiento de juntas y superficies. No es lo mismo un muro de una altura que uno de doble altura, ¿no? En un muro de doble altura voy a tener, por obvias razones, mayor, digamos, humo, de más rendimiento. Pero las otras van a tener un rendimiento menor o un mayor consumo, puesto que voy a tener más juntas. Es diferente si yo tengo, ustedes saben que yo lo debo rematar con una moldura que me genere una dilatación y para evitar la fisura. Entonces, dicho esto, por obvias razones, cuidado con el tema de comparar uno a uno el cuñete de masilla R510 con el cuñete de masilla X que encontramos en el mercado. Voy a obtener, es muy probable que obtenga un precio menor con otro tipo de masilla, pero a la hora de aplicarlo y que no me genere aplicarlo y que lo pueda garantizar, va a tener un costo mucho mayor con otro tipo de masillas que con nuestras masillas Etherboard DR510 y DR560. Aquí hay un estimado de precios de las masillas, de nuestras masillas. Fíjense entonces, por metro cuadrado de acabado liso normal, es decir, el acabado liso que óptimo para la aplicación de cualquier pintura de base acrílica. Entonces ahí tenemos a una altura de 6.136 pesos por metro cuadrado, no incluida la 6.835, esto es un precio de referencia, y 7.533 los tres. Todos los precios que ustedes ven allí son precios de referencia. Por metro cuadrado van a ustedes a obtener unos precios muy similares a los que están viendo en pantalla y que comparados con precios por metro cuadrado, productos que funcionen, ojo, que funcionen en el fibrocemento, van a encontrar que es la mejor opción también, tanto técnicamente, porque es garantizada por Eternit, como en el tema metro cuadrado. Finalmente, pues quiero recordarles nuestra línea de servicio al cliente 018.660, no solamente en el fibrocemento, sino en cualquier aplicación de sistemas livianos que tengan en su obra. Con mucho gusto los telefónicamente o vía virtual, como el día de hoy hemos hecho, o por medio de correo electrónico, o incluso visitándolos. De mi parte, el agradecimiento total a ustedes por su asistencia, por su atención, a Ferretería Samir por la invitación, y espero podernos encontrar en otra conferencia de la marca Eternit, que se ha hecho presente durante toda la octava Feria Ferretera, primera versión virtual, y esperamos que ustedes, familia ferretera, hayan aprovechado y hayan prestado atención a cada una de las especificaciones y a toda la información compartida por Vladimir, representante de la marca Eternit.